En este país, el destino de una chica podía decidirlo un simple barreño de hojalata colgado en la valla, después de la primera noche de bodas. Si estaba agujereado, se consideraba una vergüenza para todo el clan. Dirás, Edad Media. Pero los politólogos lo llaman un islote de democracia en el espacio postsoviético. Bienvenido al mundo de las paradojas, donde una persona con una manada de caballos es más rica que un millonario en dólares, donde bajo glaciares milenarios se esconde oro cuyo precio es una catástrofe ecológica, y donde las leyes de los antepasados siguen siendo más fuertes que la Constitución. Este lugar suele ser subestimado. Rara vez se habla de él en las noticias mundiales. Pero precisamente aquí se encuentra el segundo Mar Muerto. Y precisamente aquí, la libertad se valora más que el dinero, incluso cuando las tradiciones parecen inquietantes. Te mostraremos un Kirguistán del que no escriben las guías turísticas, con honestidad y sin censura. Apoya esta historia con un like ahora mismo, si te interesan las historias reales sin adornos. Estás en el canal Historias de los Siglos. Vamos. Parte primera. El oro del Tian Shan y el precio del Issyk-Kul. Kirguistán es un país montañoso en el corazón de Asia Central, con una población de alrededor de 7 millones de personas. Aquí, 94% del territorio está ocupado por montañas, las cordilleras del Tian Shan, cuyo nombre se traduce como montañas celestiales. Por eso los locales dicen que su tierra literalmente se apoya en el cielo. El país no tiene salida al mar ni al océano, pero tiene el Issyk-Kul, uno de los lagos más grandes y más altos del planeta. Lo llaman el segundo mar muerto de Asia Central. El agua es ligeramente salada y nunca se congela, ni siquiera en invierno. En el fondo del lago, los arqueólogos encuentran ruinas de antiguas ciudades por las que en otro tiempo pasaban las rutas de la Ruta de la Seda. La capital del país es Bishkek. El nombre de la ciudad proviene de la palabra Bishkek, una paleta de madera utilizada para batir el kumis. Un símbolo de la cultura nómada, se convirtió en el nombre del centro político del país. Un caso poco común en el que la capital no lleva el nombre de un gobernante ni de una ideología, sino de la vida cotidiana. Pero detrás de la belleza natural se esconde una maldición de recursos. En lo alto de las montañas se encuentra Kumtor, uno de los yacimientos de oro más altos del mundo. El oro de Kirguistán se comercia en los mercados mundiales, pero la extracción se realiza directamente sobre los glaciares, fuentes de agua dulce para toda Asia Central. Los ecologistas advierten, el precio de este oro puede resultar ser una catástrofe ecológica irreversible. Kirguistán es un país de paradojas, una de las repúblicas más pobres de la región y al mismo tiempo, una de las más libres. Mientras los países vecinos han vivido durante décadas bajo los mismos líderes, los kirguises derrocaron a presidentes en 3 ocasiones como resultado de levantamientos populares. Aquí, el espíritu del nómada resultó ser más fuerte que el miedo al poder. Pero la libertad política tiene un precio. Cientos de miles de ciudadanos se ven obligados a irse a trabajar al extranjero, principalmente a Rusia, para que sus familias en la patria puedan permitirse lo más básico: comida y calefacción. Parte segunda. Los herederos de Manas y el código nómada de Kirguistán. Para comprender la cultura y la mentalidad del pueblo de Kirguistán, hay que escuchar el épico Manas. No es solo una obra popular, es el poema épico más largo del mundo, casi el doble de extenso que la Mahabharata india. Los Manaschi, narradores tradicionales de Kirguistán, lo recitan de memoria pronunciando miles de versos sin ningún tipo de escritura, a menudo en estado de trance. Para los kirguises, Manas es historia, ley, moral y memoria del pueblo. Una exaltación del guerrero, del linaje y de la unidad de las tribus nómadas. Pero el Kirguistán moderno vive según 2 calendarios, uno digital y otro medieval.
En la capital, Bishkek, hay economía digital, startups, cafeterías y una juventud orientada hacia el mundo global. Pero a solo unos cientos de kilómetros, en los aúles de montaña, se conserva el modo de vida tradicional de los nómadas. Aquí todavía se cree en el kutú, la fuerza vital, y en los amuletos contra el mal de ojo. Formalmente, Kirguistán es un estado laico de Asia Central. Sin embargo, en la vida real, las tradiciones y las costumbres a menudo resultan más fuertes que las leyes oficiales. Y el lado más oscuro de estas tradiciones afecta a quienes dan vida a este pueblo, las mujeres. Parte tercera. La sombra tras el velo. El destino impactante de la mujer kirguisa. Bienvenido al mundo de Kirguistán, donde la mujer es considerada al mismo tiempo guardiana del hogar y vive según reglas tradicionales que aún hoy conmocionan a la sociedad moderna. Una de las prácticas más controvertidas se llama ala kachú, el secuestro de novias. A pesar de las prohibiciones oficiales y la responsabilidad penal, cada año miles de jóvenes se ven arrastradas a esta costumbre. El escenario es siempre el mismo. A la chica la empujan dentro de un coche y la llevan a la casa del novio, donde las mujeres mayores, abuelas y madres, le colocan en la cabeza un pañuelo blanco, el yoluk. En el momento en que el pañuelo es puesto y se cruza el umbral, la sociedad considera que ella ha aceptado su destino. Irse se percibe como una vergüenza para toda la familia, y el miedo a la condena social a menudo se convierte en el factor decisivo. Pero según la tradición kirguisa, el pañuelo colocado aún no significa una boda ni constituye un matrimonio. Es solo una señal social. La comunidad reconoce de forma temporal que la joven ha sido aceptada en la casa del novio. A partir de ese momento comienza la siguiente etapa: las negociaciones entre los clanes. Los parientes mayores discuten las condiciones, buscan un compromiso y acuerdan los pasos posteriores. Es precisamente en esta fase cuando se plantea la cuestión del kalim, que en la cultura kirguisa se llama alim, el rescate por la novia. ¿Sabías que el kalim, así se llama el rescate de la novia, en el pasado se entregaba en especie? Por ejemplo, a la familia de la novia se le regalaba ganado, vacas, caballos e incluso animales exóticos como camellos. Este kalim se valoraba como si fuera oro. Los animales domésticos siempre son útiles en la economía del hogar, tanto para los kirguises como para otros pueblos del mundo. En las condiciones del mundo actual, en Kirguistán, por una joven la mayoría de las veces se paga en efectivo, y el ganado y los productos alimenticios se añaden como un bono. De una forma u otra, todo depende de la situación económica de los familiares del novio y del enfoque individual. A cambio, la familia de la novia está obligada a preparar el sep, la dote tradicional. En ella se incluyen decenas de alfombras, arcones y mantas hechas a mano, llamadas toshok. El volumen de la dote se convierte en un indicador del estatus de la familia. Para no perder prestigio ante los casamenteros, los padres a menudo contraen grandes préstamos, endeudándose durante años. Pero la vida cotidiana de una kelin kirguisa, la nuera, es un tipo de prueba aparte. En las zonas rurales, la joven esposa debe levantarse antes que todos, alrededor de las 5 de la mañana, barrer el patio y hacer reverencias, yugunú, a cada familiar del marido. Este conjunto de obligaciones se conoce como la tradición del kelin chai. Ella no tiene derecho a llamar a los mayores por su nombre, y a menudo no puede sentarse a la misma mesa con los hombres. Pero las pruebas para la joven kelin no terminan ahí. Como marca la tradición, después de los rituales de la boda llega la primera noche de bodas. En la sociedad kirguisa, desde tiempos antiguos, la virginidad de la novia se valoraba mucho y se percibía como un signo de pureza moral de la futura esposa y madre de los hijos. Pero ¿cómo se determinaba la virginidad de una novia ya casada? La respuesta era extremadamente directa: por la señal de la mañana, mirando la sábana. Después de la primera noche de bodas,
La ropa de cama, según la tradición, se entregaba a la suegra. La sábana se colgaba de manera que pudiera ser vista por los familiares y los vecinos. Esta señal se convertía en un veredicto público. Si en la tela aparecían las marcas esperadas, se interpretaba a favor de la novia y de su familia. Se consideraba que ella había confirmado su pureza y los parientes recibían la aprobación social. Si la sábana permanecía limpia, las consecuencias podían ser duras. En el pasado, a esa novia la devolvían a la casa de sus padres y la sometían a una condena pública. Hoy en día, prácticas similares se condenan de forma oficial, pero en algunos casos la presión por parte de la familia se mantiene y el matrimonio puede disolverse si el novio no acepta la situación. Y ahora prepárate. Vamos a hablar de una de las leyendas más aterradoras del pasado. Dicen que en algunas comunidades especialmente duras, en lugar de una sábana se utilizaba un simple barreño. Este objeto se colgaba en la valla de los recién casados y era una señal social. Los adultos podían colgar tanto un barreño completamente nuevo como uno viejo, oxidado y lleno de agujeros. Todo dependía de la reputación de la novia. Si la joven era considerada pura, los familiares exhibían con orgullo un barreño nuevo. Pero si existían dudas sobre su castidad, en la valla aparecía un trozo de metal oxidado y agujereado, exponiendo a la familia a la vergüenza pública. Seguramente te preguntarás, ¿de dónde salió una barbaridad así? Lo más probable es que la tradición del barreño sea un eco de las duras costumbres patriarcales y de las supersticiones locales, cuando la opinión pública era más temida que cualquier tribunal. Era una forma de presión social ejercida sobre las jóvenes. Por suerte, hoy en día esta costumbre ha quedado solo en los relatos aterradores de las abuelas, con los que asustan a los jóvenes, y en la mayoría de los casos se utiliza la tradicional sábana blanca. Parte cuarta. Viaje por Kirguistán. El cañón Skaska, Issyk-Kul y las montañas del Tian Shan. ¿Parece que en un país con costumbres tan severas un extranjero no tiene nada que hacer? Te equivocas. En cuanto sales de los aúles con sus normas estrictas, entras en un lugar al que llaman la Suiza asiática, solo que sin precios suizos. Aquí se puede ver el cañón Skaska, un lugar que parece sacado de paisajes de otro planeta. Las rocas rojas y las formas fantásticas crean la sensación de estar frente a un paisaje marciano en pleno corazón de Kirguistán. Aquí puedes bañarte en el Issyk-Kul, un lago de alta montaña de Asia Central que no se congela ni siquiera en invierno y que guarda en su fondo las ruinas de antiguas ciudades vinculadas a las rutas de la Ruta de la Seda. Aquí se puede pasar la noche en una auténtica yurta nómada a casi 3.000 metros de altura. En lugar de internet, el silencio de las montañas y la Vía Láctea sobre la cabeza, que se convierte en parte del paisaje. Y por último, la pregunta principal: el coste de un viaje así. ¿Cuánto cuesta ver esta naturaleza, esta cultura y esta atmósfera? La respuesta sorprende: menos que un fin de semana normal en España. Kirguistán es un país donde la magnitud de las impresiones no coincide con el precio. Llegar hasta aquí para los residentes de España es más fácil de lo que parece. No hay muchos vuelos directos, pero un vuelo con una escala a Bishkek u Osh cuesta una cantidad bastante razonable, sobre todo en comparación con los precios de los vuelos dentro de Europa. Para viajes turísticos, los ciudadanos de España no necesitan visado. Basta con un pasaporte internacional. Con el alojamiento es aún más sencillo. Una noche en un hostal puede costar alrededor de $10 y una habitación cómoda en un buen hotel, entre 30 y 40. Precios que hoy en España son difíciles de imaginar incluso para un aparcamiento. ¿La comida? Una ración de besh barmak o de plov, suficiente tranquilamente para 2 personas, cuesta entre 3 y $5. Contundente, simple y sin recargos turísticos.
Así que aquí es fácil sentirse una persona acomodada teniendo solo $500 para una semana. Pero hay un matiz. El servicio en Kirguistán es tan duro y honesto como sus montañas. 5 estrellas. En las montañas es cuando en la yurta hay una manta de más y el baño no está a la intemperie. Y precisamente en eso reside la realidad de Kirguistán. Sin brillo, sin ilusiones, pero con impresiones auténticas. Es un país donde los picos helados del Tian Shan conviven con un temperamento sureño y ardiente. Una tierra que fue una de las primeras de la región en otorgar a las mujeres el derecho al voto, e incluso conoció a una mujer presidenta, pero donde en el silencio de los pueblos de montaña aún se conservan tradiciones que provocan debates dolorosos. Es la historia de un pueblo que valora la libertad por encima del bienestar material, pero que al mismo tiempo sigue ligado a su propio pasado. Aquí la naturaleza es majestuosa, y las leyes no escritas de las montañas a veces resultan más estrictas que las normas del Estado. Suscríbete al canal Historias de los Siglos. Seguimos contando historias de países, culturas y pueblos de los que no se escriben los libros de texto. Escribe en los comentarios si conocías la tradición del Alakachú y qué fue lo que más te impresionó de Kirguistán. Nos vemos en el próximo episodio.